Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Pues ya nos encontramos en esa época del año en la que hay que comenzar a pensar cómo le vamos a hacer para pagar algunas de las contribuciones que nos impone la ley, que derivan de un imperativo constitucional, y concretamente vamos a hablar el día de hoy de un impuesto que a veces se nos olvida y que a veces, bueno, lo vamos arrastrando ahí por mucho tiempo hasta que llega la necesidad de hacerle frente a nuestros olvidos, y este es el impuesto predial, entre otros impuestos que se pagan a nivel local. Vamos a platicar con un especialista. No se vaya, vamos a estar aquí en un programa muy interesante. Regresamos en un minuto. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. El día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar del impuesto predial, entre otras muchas cosas que pueden derivar de esta charla, y nos acompaña la licenciada Ana Elena Torres Garibay, quien es especialista en esta materia, bueno, en muchas materias. Ella trabajó durante 15 años en el Poder Judicial de la Federación y lleva ya muchos años litigando en materia administrativa, derechos humanos, amparo. Es egresada de la escuela, bueno, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y actualmente es la cabeza de un despacho que se llama Toga Abogados, que están especializados en este tipo de cuestiones fiscales, administrativas y de derechos humanos. Licenciada Ana Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mucho gusto en estar aquí contigo. Muchas gracias, Ana. Pues ya estamos a punto, ahora sí nos empezamos a recibir todos los que tenemos un inmueble, esas invitaciones para que paguemos. Lo vemos ya en los pasacalles, en algunos puentes que dicen paga en enero y te hacemos un descuento, paga en febrero y te hacemos otro descuento, tas. Pero a ver, estos son impuestos que los mexicanos, pues la verdad es que pelamos muy poco, Ana Elena. O sea, ya hablo del mexicano de a pie, ¿no? Obviamente de las empresas, de los corporativos. El mexicano de a pie no le da mucha importancia a este tipo de impuestos locales. ¿De dónde deriva la obligación de nosotros, además de que pagamos el impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS, quién sabe qué tantos impuestos pagamos? Ahora también tenemos que pagar los impuestos. Bueno, no, ahora ya tiene muchos años. ¿De dónde deriva esta situación de que tengamos que pagar también impuestos como el predial? Pues mira, el impuesto predial es necesario para sostener el gasto que tiene cada uno de los estados de la República. En la Ciudad de México el impuesto predial, bueno, se ha estado desde siempre y es un impuesto que se grava sobre la propiedad o la posesión de un bien inmueble. Y bueno, la razón de este impuesto es que el gobierno, bueno, pues primero necesita dinero para pagar los sueldos de los empleados, de funcionarios públicos, etcétera. Y la razón es pues las calles, el mantenimiento que necesita el entorno en donde vivimos, ¿no? Oye, pero estarás de acuerdo conmigo, por lo menos tal vez es una percepción mía, pues el predial como que ni lo pela la gente y como que la autoridad tampoco lo pela. Bueno, recientemente en la Ciudad de México como que están poniéndose pilas en la tesorería para cobrar, pero no sé si tengas esta percepción que es un impuesto que no le preocupa mucho a la gente. Sí, es un impuesto que luego dejamos pasar. Tengo pues muchos clientes que de pronto se sorprenden de la cantidad de años de ejercicios fiscales que han dejado pasar. Y bueno, pues las autoridades en uso de sus facultades comprobatorias van y determinan créditos fiscales y pueden resultar pues muy gravosos para quien dejó pagar un impuesto durante tanto tiempo, ¿no? Pues porque se les juntan actualizaciones, recargos, etcétera. Es mejor siempre estar al día, aprovechar las oportunidades que nos da la autoridad de recibir algún descuento en principio de año. Pues siempre estar al día con nuestras contribuciones puede ser muy beneficioso para nuestra economía, ¿no? Oye, pero a ver, el impuesto predial es un impuesto que acompaña a un inmueble. Y es una cuestión ahí un poco extraña porque
bueno, pues hay muchos impuestos prediales o muchos requerimientos que mandan estas boletas, invitaciones al pago, que como no saben cómo se llama el dueño de la casa, porque muchas veces lo compraste de otra persona y no lo has escriturado, o lo escrituraste pero no lo has avisado al registro público, o se dan muchas situaciones ahí por virtud de las cuales pues parece ser que entonces es un impuesto que grava al propio inmueble y no al contribuyente. ¿Cómo podríamos explicar esta diferencia? Porque el impuesto sobre la renta te grava a ti y a tus ingresos y tus cuentas de banco y todo eso, pero a mí me parece muy extraño que incluso en ciudades como la Ciudad de México, pues en ocasiones la autoridad no está ni siquiera actualizada y no sabe ni quién es el verdadero dueño de un inmueble. ¿Grava al inmueble o grava al contribuyente? Pues grava el derecho real que tiene el contribuyente sobre un inmueble. O sea, es el derecho que tiene la persona a ocupar este inmueble. Entonces, grava, se refleja la capacidad contributiva con el inmueble que posee o que es propietario una persona. O sea, por eso el impuesto está dirigido al propietario o al poseedor, porque en muchas ocasiones está irregular, no saben quién es el propietario porque hay un tema de herencias o hay cosas irregulares. Entonces la autoridad no se mete en líos y dice, pues seas propietario o poseedor, el que esté ahí tiene que pagar este impuesto. Así Ahora, es. pero ¿y cómo lo notifican? Porque tú sabes que fiscalmente pues hay una serie de fórmulas sacramentales que te digan exactamente cómo te llamas tú como contribuyente. ¿Cómo logra la autoridad sortear este tipo de situaciones cuando no sabe cómo se llama el contribuyente que está ocupando un inmueble? De hecho, en el Código Fiscal dice que cuando se trate de impuesto predial y de impuestos relacionados con inmuebles, por ejemplo, las notificaciones tienen que hacerse en el inmueble. Entonces, así es como sortea esta situación. O sea, van directo al inmueble. Con que demuestren que están ahí, la notificación es válida. Ok, pero independientemente de quien aparezca como titular de dicho inmueble en el registro público de la propiedad, porque pasa mucho, ¿no? Que la gente compra con créditos hipotecarios y se queda todavía el inmueble, pues a nombre de la constructora que les vendió hasta el momento en que se hace la escrituración. No importa, de todas maneras, entonces pueden hacerte la notificación válidamente y requerirte el pago de una contribución, en este caso el predial. Sí, sobre todo lo importante es ver cómo está dirigida y cómo es que se recibe, ¿no? Pero finalmente, pues mientras se haga en el inmueble, ahí hay una presunción de validez. Digo, podría impugnarse y podría ser materia de discusión, pero las reglas son esas, tiene que hacerse ahí. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a platicar. Bueno, pues no sé si usted sepa que después, pasado de cierto tiempo, ya no tiene usted que hacer frente a determinadas contribuciones, la prescripción, una serie de medios de defensa, que la licenciada Nela nos va a platicar en un momento más. No se vaya, volvemos en un minuto. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Pues ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Hoy estamos hablando de un tema que le interesa a todo aquel que tenga un inmueble en cualquier parte de la República. Estamos hablando del impuesto predial. Nos acompaña una experta, la licenciada Ana Elena Torres Garibay. Y bueno, Ana Elena, estábamos hablando antes de la pausa, pues nos decías que el impuesto finalmente pues grava la ocupación de un inmueble que tiene una persona, independientemente de que conozcamos o no cuál es el nombre del titular. Pero bueno, pues como todas las contribuciones, también el impuesto predial es un impuesto pues que no puedes venir arrasando perpetuamente. Hemos visto casos, seguramente tú también, de requerimientos que hace la autoridad fiscal de que se tiene que pagar un predial del año 2007, 2008, siendo que estamos en el 2021. ¿Puede la gente
hacer caso omiso a dichos requerimientos o qué es lo que se tiene que hacer, porque tampoco puedes tú estar en la incertidumbre jurídica de que te van a estar generando recargos, actualizaciones, multas, por contribuciones que se generaron cuando tal vez el inmueble ni siquiera era de tu propiedad o estaba en tu posesión. ¿Cuánto es el tiempo límite que tiene la autoridad para requerirte el pago del impuesto predial? La autoridad tiene 5 años a partir de que se cause el impuesto para poder requerirte ese cobro o determinarte el crédito fiscal, iniciar el procedimiento de requerimiento y pago. Cuando hay este tipo de situaciones, si es que ya transcurrió ese tiempo y la autoridad no hizo nada, en ese momento se extingue la obligación del contribuyente a realizar el pago del impuesto. Entonces, en ese momento ya no tienes que pagarlo. Y si por alguna razón te pide la autoridad que pagues, pues tienes que consultar a tu abogado porque hay que interponer los recursos legales correspondientes, ¿no? Dependiendo lo que esté sucediendo, pues hay diferentes medios, ¿no? O sea, puedes irte al recurso interno que hay dentro de la propia Procuraduría Fiscal, en las autoridades locales hacendarias, o bueno, pues ya irte a las instancias administrativas de tribunales, ¿no? El tribunal administrativo local de la entidad a la que pertenezcas, o en otros casos, pues incluso el juicio de amparo, ¿no? Aquí lo interesante es que, a diferencia de otros juicios, la autoridad demandada o la autoridad, o sea, la contraparte resulta ser la autoridad, ¿no? Es un juicio administrativo principalmente. Sí, no vas contra otro ciudadano o contra una empresa, sino contra la autoridad. Pero dime una cosa, puede ser, porque es muy interesante lo que acabas de decir, que si te llega un requerimiento de pago en un impuesto predial que es ya más viejo de 5 años, que tú no lo atiendas, porque pues además hay que reconocer que mucha gente es así, no lo atiende. Puede ser que se convierta, después de estos requerimientos y procesos internos de la propia autoridad fiscal, ya te estoy requiriendo, te estoy dando el chance, defiéndete, dame tus pruebas, simplemente no lo atiendo. ¿Se puede convertir en un crédito fiscal firme, aunque sea anterior a 5 años de edad o de antigüedad dicho impuesto? Claro. Si los contribuyentes no se defienden, esto sí puede causar incluso el embargo del inmueble. Ahora, ¿qué pasa cuando no te has defendido y no te ha llegado todavía ningún requerimiento de la autoridad? ¿Qué podemos hacer de manera preventiva? Decir, oye, pues yo debo 8 años de predial, yo llevo 12, yo debo tantos. ¿Cómo podemos hacer nosotros de manera proactiva? ¿Existe algún procedimiento para que la autoridad reconozca que están prescritos, como se llama en la jerga jurídica, estos impuestos? Claro, tienes que ir ante la Procuraduría Fiscal aquí en la Ciudad de México, en otros estados será ante la autoridad local, a solicitar el reconocimiento de esa prescripción para que te extienda un certificado de no adeudo de ese impuesto, ¿no? Para que lo quiten del historial y entonces ya no aparezca en tu cuenta predial. Oye, a ver, pero esto trae consigo, pues imagino una serie puede traer consecuencias que a la gente luego le dan miedo. Mira, es como el testamento. Yo he conocido mucha gente que dice, yo no voy a hacer el testamento porque es casi que andar llamando a la muerte. Bueno, me imagino que hay gente que ha de pensar, yo no voy a promover la prescripción porque entonces le voy a llamar la atención a la autoridad sobre los ejercicios fiscales que efectivamente todavía me puede probar. ¿Tú crees que existe una correlación entre esto? Es decir, oye, vengo a pedir la prescripción por el año 6, 7, 8, 9 que todavía debo y que no voy a pagar porque ya prescribió, que la autoridad se voltee y diga, órale, sobre eso te voy a dar la prescripción, pero sobre el 5, 4, 3, 2, 1, ahí sí te voy a cobrar. ¿Existe esa posibilidad o es una visión de esas que tenemos luego los mexicanos? Nuestra actividad o nuestras acciones provocan que nos caiga un mal mayor. Pues bueno, no es un mal mayor, o sea, finalmente hay que pagar lo que se debe, ¿no? Entonces, pues la recomendación es siempre estar al día, ¿no? Y de lo que ya no se debe, pues sí exigir que esto esté reconocido por la autoridad. Y bueno, pues también depende de la coordinación que tenga internamente cada autoridad, ¿no? Habrá algunas que estén coordinadas y sí estén vigilando este tema, y hay otras que a lo mejor no están tan ubicadas en esos temas, ¿no? Pero sí, pues sí pudiera saltar ahí un requerimiento de lo que sí se debe. Pero entonces tú recomiendas esta actividad
proactividad, bueno, esta proactividad de parte del contribuyente. No me espero a que me requieran, no me espero a que la autoridad se dé cuenta de que ya debo tantos años, sino que lo ideal sería vámonos regularizando poco a poco y vamos viendo de qué manera nos pueden, pues, ¿cómo le podríamos decir? Perdonar, porque no es perdonar, simplemente el ejercicio del derecho a la prescripción para que no nos cobren estos impuestos. Ahora, ¿qué pasa? Todo y todo te los quieren cobrar. Tú ya pediste la prescripción, tú ya dijiste, y la autoridad dice, pues no te la doy, no te la doy y no te la doy. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues en estos casos se tiene que agotar los medios de defensa correspondientes. O sea, hay todo un caminito legal en cada una de las entidades federativas para conseguir este derecho, ¿no? Porque este es tu derecho. O sea, si finalmente no hubo este pago, no hubo este requerimiento, pues ya no tienes que pagar y eso es lo correcto, ¿no? Así como a nosotros o sea, es una consecuencia lógica de la falta de acción de la autoridad. Entonces, bueno, pues sí, siempre hay que estar regularizado y siempre hay que tener todo en orden y ir poco a poco resolviendo los adeudos y teniendo las cosas al día, porque siempre está el riesgo de que te requieran y que te cobren, y sería lo correcto, ¿no? Claro, ahora, es un poquito engorroso y va a haber mucha gente que sin duda alguna va a decir, oye, pues qué mala onda que tengo que contratar un abogado, porque bueno, abogados especialistas como tú, la verdad es que hay muy pocos en esta materia, y decir, oye, pues tengo que contratar a Ana Elena ahora para hacerlo del predial y lo tengo que pagar, porque bueno, los honorarios son los honorarios, a pesar de que la autoridad no tiene derecho de hacerme este cobro indebido. Yo coincido contigo que para evitar eso es lo mejor que estés al día en el pago de tus contribuciones. Y bueno, si tiene usted algún problema, pues contrate a la licenciada Ana Elena Torres Garibay, que es una experta en la materia. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para el tercer segmento de este programa. No se vaya, estamos en su programa En Derecho. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la Ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos, un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete! Seguimos en su programa En Derecho, donde estamos hablando el día de hoy, pues ya lo que a nadie le gusta, pero todos lo tenemos que hacer, que es el pago de las contribuciones, concretamente del pago del impuesto predial, que se tiene que hacer, pero no se tiene que hacer a principio de año, pero es mejor hacerlo al principio de año, porque así te hacen un descuento y te evitas de problemas y dolores de cabeza durante todo el año. Ana Elena, estábamos hablando de esto, pero a ver, hablemos un poco de las contribuciones de manera general. Las contribuciones, bueno, es el Código Fiscal, que son 4, y ahí dice, las describe, y ¿no? Pero las contribuciones la autoridad no las puede establecer de manera arbitraria, porque si bien es cierto, es una obligación del ciudadano, pues también tiene que tener límites la autoridad que rayan en la violación de los derechos humanos cuando la autoridad se quiere hacer pues una autoridad muy gandalla y cobrar impuestos y contribuciones que no debe de cobrar. ¿Cuáles son estos límites que debe de tener el impuesto en general, la contribución en general que establece la Constitución? Claro, el artículo 31, fracción cuarta constitucional, dice que los ciudadanos están obligados a contribuir en el gasto público, pero a la vez dice que estos impuestos tienen que ser equitativos, proporcionales y deben estar establecidos en una ley. Entonces, para crear un impuesto tiene que cumplir con estos requisitos. Si este impuesto, por alguna razón, no los cubre, entonces se vuelve inconstitucional y ahí está el derecho de los ciudadanos de interponer los medios de defensa para hacer valer estas inconstitucionalidades, que es el juicio de amparo, ¿no? Esto es, por ejemplo, en el caso del impuesto predial, lleva ya como 20 años, no estoy exagerando, donde se ha declarado inconstitucional porque no trata igual a los iguales. ¿Por qué? Porque resulta que les da un subsidio a los bienes inmuebles de uso habitacional de bajo costo y no se los da a los inmuebles de uso habitacional de alto costo. Entonces, la Corte ya ha dicho
que este impuesto, este trato desigual entre iguales, porque todos tenemos derecho a una vivienda. Esto es el derecho humano a la vivienda, la que se está atrás de este subsidio, está este derecho humano, pues todos tenemos derecho a esa vivienda. A lo mejor lo que debiera hacer es que pues este subsidio es para todos y a lo mejor en diferente porcentaje, porque efectivamente necesitan más apoyo los inmuebles de bajo costo, pero no se vale que a unos sí y a otros no. Y esto es, por ejemplo, un ejemplo de lo que ha pasado en el impuesto predial durante estos últimos, bueno, ya no poquitos, muchos años, ¿no? Y es muy claro que ahí no se está tratando igual a los iguales, ¿no? Proporcional, pues bueno, cuando dicen que un impuesto es desproporcional es porque no está de acuerdo a la capacidad contributiva de quien tiene que pagar, ¿no? Cuando está más allá, o sea, cuando sale gravoso, cuando es imposible pagar un impuesto, se vuelve desproporcional. Cuando el impuesto no está en una ley emitida por un órgano legislativo, se vuelve ilegal, no cumple con este requisito. Hay veces que los impuestos los quieren establecer las autoridades administrativas y esto no es posible, porque todos los elementos del tributo tienen que estar establecidos en una ley por el legislador y el ejecutivo es el que se encarga de cobrar estos impuestos, pero quien los tiene que establecer es la ley, es el legislador. Bueno, mira, de aquí derivo dos cosas muy interesantes. Punto número uno, y bueno, y para que la gente lo sepa, pues no es una cuestión de la actual administración, como acabas de decir, esto de que vamos a dar de subsidio a los que menos tienen y vamos a quitárselo a los que más tienen, es algo que bueno que lo digo, yo soy muy crítico del gobierno actual, pero pues también hay que reconocer cuando las cosas vienen mal desde antes, ¿no? Entonces, pues es muy interesante esto que comentas de esta, pues que no tratas igual a los iguales, porque parece que tener dinero, que eso sí tiene mucho que ver con esta administración, es un pecado y es un crimen en este país, es sinónimo de corrupción, es sinónimo de malos manejos, y todos sabemos que no siempre, en la mayoría de los casos, no es así. Pero bueno, esta es una situación que es muy interesante como planteamiento. Pero aquí viene otro planteamiento que me parece bien interesante, y me voy a salir un poquito del tema, para el gasto público. Híjole, qué interesante, Ana Elena, porque si es para el gasto público, lo que hace el gobierno es que aprueba el presupuesto de egresos de la federación cada año y pues medio detalla para qué se van a hacer las cosas. Pero sería muy interesante intentar en algún momento algún tipo de acción de defensa constitucional para poder saber si el gasto público realmente está aplicándose al gasto. ¿Tú qué recomiendas hacer? Porque luego pelearse con el fisco es como pelearse con la cocinera y eso todos lo sabemos. Pagar la contribución y posteriormente litigarla, no pagarla, sí. Esperarnos hasta que nos requieran, o pagarla y decir, oye, ya la pagué y necesito que me regreses porque esta es una situación que pues está vulnerando el principio de igualdad. ¿Cuál sería tu recomendación para que pudiéramos contribuir a los gastos que necesitamos contribuir? Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad ciudadana, pero tampoco dejar que abusen de nosotros. ¿Cómo lo recomendarías tú? Pues siempre hay que estar bien con el fisco. Entonces, primero pagamos y después nos peleamos. O sea, pagamos y luego ya recuperamos lo que tengamos que recuperar, que es, lo importante es que hay que pagar lo justo. Yo no digo que no paguemos, pero hay que pagar impuestos constitucionales. Por algo están establecidos los requisitos que se deben cubrir y si un impuesto no los cubre, pues no hay por qué pagarlo. Es indebido. Claro, eso es algo muy interesante que además es un planteamiento muy novedoso el que estás haciendo en este caso. Bueno, por lo menos novedoso para mí. Sin duda alguna creo que es algo muy relevante que tenemos que vigilar que las contribuciones que estamos pagando cumplan con estos imperativos constitucionales. Ahora, ¿cuánto tiempo tardan estos procesos? Porque bueno, tú y yo sabemos que si de por sí la justicia en México era larga y tardada, pues después de la pandemia se volvió lo doble, lo triple de tardada. Y luego el cliente se siente engañado, se siente desincentivado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos que dure un procedimiento para poder hacer una recuperación de una contribución mal pagada? Pues mira, si nos vamos a un juicio de amparo, que es el mecanismo en el que estoy pensando, normalmente tarda un año, pero ahora con la pandemia llevamos como 2. Esperemos que ya este año sí se regularice y sea un poco más corto, pero más o menos es lo que tardan estos juicios. Bueno, pues ya sabe usted, si tiene algún problema o alguna duda, pues puede contactar a Elena Torres Garibay. Y la verdad es que creo que es algo muy importante que tengamos conciencia como mexicanos que tenemos que contribuir al gasto de nuestro país,
eso no está sujeto a discusión, pero también tenemos que tener de nuestro lado profesionales que nos digan cómo defendernos en caso de abuso. Ana Elena, se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy. Ha sido muy interesante esta charla. Podemos programar alguna otra para seguir tratando temas que sin duda son del interés general. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos la próxima semana. Que tenga usted un excelente día.